Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y tenemos una noticia para contar, más luego todo el análisis, como ya sabéis. En cuanto al Bitcoin, vemos cómo está ahora mismo 58.674 ahora mismo. Ligeramente un poco por debajo del nivel que estaba a la mañana cuando estábamos haciendo el análisis. Sigue estando en la resistencia y en esa zona en teoría, a menos que cierre por encima de esos niveles de resistencia, debería empezar un retroceso hacia los 55.550 para seguir en ese movimiento que pensamos nosotros que va a estar lateral durante un tiempo, ¿no? Bien, en las altcoins vemos que tenemos alguna subida interesante, pero bueno, hay de todo un poco, ¿no? Subidas, sí, fuertes, algunas del 15, 13, sí, unos porcentajes bastante interesantes, pero ya estamos viendo también que muchas de ellas son subidas locas de última hora. Pues por ejemplo, WRX, que decíamos que posiblemente le quedaba la última traca, la traca final de la subida, pues ya vemos una subida increíble. Gift2 también con una subida del 63%. Bueno, yo creo que el mercado está ya muy sobrecalentado y en cualquier momento pues ya veíamos a la mañana algunas que se estaban empezando a dar la vuelta y esto pues es un poco la traca final. Algunas llegan a sus objetivos como ZRX, fijaros, 3187, decíamos que posiblemente podía llegar a 3165, ha llegado y bueno, por lo menos algunas sí que están dando una rentabilidad, pero vamos, que hay que tener ya mucha precaución con lo que se hace, ¿no? Vamos con la noticia. La noticia es esta. Bitcoin supera los $59.000 y PayPal eh, lanza los pagos con criptomonedas en 29 millones de comercios. El último paso para la adopción de Bitcoin y algunas altcoins recibirá confirmación oficial hoy, martes, según informa PayPal a Reuters. Bueno, el precio de Bitcoin se acercó a los 60.000 hoy, 30 de marzo, después de que PayPal confirmara que había lanzado formalmente los pagos con criptomonedas. Bueno, ya más o menos de PayPal ya sabemos que se está involucrando rápidamente con las criptomonedas, así que tampoco es que sea para tanto, pero bueno, es pasos que se van dando, que ya los conocemos, y lo que necesitamos ahora es más pasos de gente que no los haya dado. No necesitamos ya los pasos de PayPal, no necesitamos los pasos de MicroStrategy, no necesitamos estos pasos que ya son conocidos, no necesitamos. Necesitamos que entre nuevos jugadores en el mercado, ¿vale? Por eso estamos a la espera de una noticia de alguna empresa que no se haya pronunciado hasta ahora y que dé ese paso, ¿no? Lo de PayPal muy bien, sí, hoy ha cotizado al alza, hemos podido subir seguramente pues $500 ya habrá subido por la noticia de PayPal, pero se necesita más noticias, se necesita más gente involucrada. Nos dice que de acuerdo con un informe exclusivo de Reuters, PayPal está listo para lanzar un anuncio formal más tarde en el día en el que se dará a conocer su función de pago de criptomonedas tan esperado para los clientes de Estados Unidos. La empresa causó un gran revuelo el año pasado cuando confirmó su incursión en las criptomonedas, que finalmente se extenderá a todos los usuarios y a 29 millones de comercios. Es la primera vez que se puede utilizar criptomonedas de la misma manera que una tarjeta de crédito o de débito dentro del monedero de PayPal, le declaró a Reuters el presidente y consejero delegado Dan Schulman. Aunque PayPal no se centrará únicamente en Bitcoin, la cotización del Bitcoin reaccionó favorablemente a los informes, superando el máximo histórico anterior de febrero de 58.300 para situarse en 59.200 en el momento de escribir el artículo. Bueno, aquí dice máximo histórico anterior, no ha superado el máximo histórico anterior, se refiere al que hizo en febrero. Tenemos un máximo histórico por encima de esos niveles que está en 61.800 aproximadamente. Bueno, aquí lo dice, ¿no? 61.700. PayPal se refirió a un momento decisivo para las criptomonedas en general. Schulman las describió como una fuente de financiación legítima. Creemos que se trata de un punto de transacción en el que las criptomonedas pasan de ser predominantemente una clase de activos que se compran, guardan y o venden a convertirse ahora en una fuente de financiación legítima para realizar transacciones en el mundo real en millones de comercios. Esto es importante, ¿eh? Es importante que poco a poco pues esto vaya saliendo a la luz. Para los que dicen que las criptomonedas las van a prohibir, pues ya veis que es prácticamente imposible que eso ocurra con el nivel de adopción que tenemos ya.
Esto si se llega a querer prohibir al principio, pues igual se hubiera podido hacer, ¿no? Pero ahora mismo con el nivel que ha alcanzado ya, es imposible que se frene esto. Todas las empresas que hay metidas ahí, todos los millones que hay invertidos en toda la tecnología blockchain y en todos los proyectos de criptografía, esos millones no se van a echar a perder por ningún gobierno, eso está claro. Nos dice que la línea oficial de PayPal durante mucho tiempo escéptica coincide ahora con algunos de los defensores más avanzados de Bitcoin. Entre las previsiones a largo plazo más alcistas de esta semana está la del estadístico Willy Woo, que en una entrevista dijo que un solo Bitcoin acabaría valiendo millones de dólares. Esta afirmación a mí no me parece extraña. Esto solo es cuestión de tiempo. Lo que pasa que no va a ser en el corto plazo, evidentemente, pero sí acabará valiendo millones de dólares. Dice que no hay forma de que Bitcoin se detenga en la capitalización de mercado del oro, que es aproximadamente de 10 billones, más o menos 500.000 o 550.000 dólares por Bitcoin, va a ir mucho más allá, lo que significa que vamos a entrar en los millones de dólares por moneda, le dijo a Laura Sin de Real Vision. También apareció el veterano comerciante Peter Brand, quien en un comentario ahora muy difundido dijo que había cambiado completamente su perspectiva sobre Bitcoin. Mi mentalidad ha cambiado de Bitcoin como comercio a Bitcoin como medida de riqueza, dijo. ¿Vale? O sea que bueno, esta es una noticia interesantísima. Vamos con el análisis. Aquí tenemos la página de TradingView para hacer el análisis y vemos cómo el Bitcoin en el gráfico de horas lo tenemos en la resistencia de los 58.900, ahora mismo por debajo, la vela anterior le ha metido por debajo de ese nivel y está por encima de la línea de tendencia, esa línea verde. Mientras no la pierda, pues se mantendrá en esos niveles. En cuanto la pierda, se irá a esa zona que hablábamos de 55.550 o 56.361, que es la zona de soporte, donde seguramente irían los precios a coger un poco de impulso para volver a subir. Bien, eso respecto al Bitcoin. Vamos a pasar con las altcoins. Hay algunas que están empezando a despertar de las que estaban paradas, ahora la iremos viendo. OneInch retrocede hoy un poco, todavía podría haber avances adicionales si el mercado sigue sosteniéndose, porque de momento estamos viendo, como hemos visto antes, subidas en algunas altcoins que no habían hecho todavía grandes subidas o estaban todavía en la última fase del movimiento, aunque algunas ya a la mañana empezaban ya a declinar, otras todavía tenían subidas. Y OneInch es de las que todavía no ha hecho nada y podría tener todavía algún estirón hacia esa zona de los 8.542, incluso 9.686. A aves de las que está despertando hoy, vamos a ver cómo cierra la vela, quedan todavía 2 horas y 3 minutos para que cierre. Ahora mismo está en 6.453, la resistencia es 6.522, ha estado en esos niveles más o menos y está intentando romperla. Si logra romper esa resistencia, la subida puede ser bastante interesante. Cardano se mantiene muy estable, cerca del soporte, las velas, de ayer y de hoy no son muy buenas. Si pierde el soporte podría caer hacia la zona de los 1880 más o menos. Acro está teniendo bastante volatilidad estos días, está en zona de soporte en teoría, el 123 es soporte, aunque esté en 121 no es muy significativo esos 2 puntos de caída. Además todavía no ha cerrado la vela y si es capaz de cerrar en esa zona o por encima, pues seguirá siendo alcista en los próximos días. Algorand, que ayer tuvo una subida muy fuerte, ha perdido casi todo lo que ganó ayer, no ha podido con la resistencia de los 2.382. No creo que se vaya a quedar ahí, no creo que vaya a aceptar ese fracaso, sino que lo volverá a intentar romper los 2.382 y cuando lo consiga sí que es más probable ya que vaya a 2.600 porque romperá la resistencia que ha dejado un poquito por encima de 2.380, que más o menos son los 2.430. Cuando rompe esa resistencia ya está tan cerca del 2.600 que casi de la inercia es muy probable que llegue. Seguimos. Bueno, API 3, finalmente fijaros cómo ha roto claramente los 12.367. Ahora está consolidando en esa zona. No sé si va a llegar a volver a caer al soporte, pero quizás no. Y desde esta zona podría salir hacia la zona de los 16.000. AppCoin, que hace mucho que no la miro y seguro que alguno me pregunta por ella.
Tras consolidar los 178 inició el movimiento alcista, después llevábamos aquí parados en esta zona de los 250 más o menos 5 días y ahora parece que reacciona de nuevo, rompe con esta vela de momento, que no sabemos si va a cerrar ahí, pero de momento rompe los cuerpos de todas las velas anteriores y eso es alcista y posiblemente dé lugar a subidas en los próximos días. ARDR también parece que está en la traca final, vemos como los últimos 4 días ha tenido subidas muy fuertes, cada vez más cada día más fuertes y todavía quizás le queden el último tirón intentando romper seguramente los 777, que es esta resistencia de por aquí, y acercarse quizás a los 830, 850. Ya veremos a ver, pero es ya la traca final. ¿Eh? Veis cómo se están acelerando los movimientos a pesar de que estamos en escala logarítmica. ¿Eh? Que si lo ponemos en escala lineal esto es brutal. Vamos a ponerlo para que veáis. Bueno, no se nota mucho en este caso. Pero vamos, que este arco que hace no es muy normal, ¿no? Entonces ya estamos en la última fase. Bien. ARC también lo mismo, fijaros qué subida lleva. También poniéndose ya vertical. Esto ya es las últimas fases de euforia en los movimientos. Al principio el movimiento empieza muy suave, aquí abajo. Parece que quiere subir, que no, que sí. Salta un poco al alza, vuelve para atrás, empieza a coger tendencia alcista, aquí se frena, movimiento lateral y cuando ya llega a estos niveles y se dispara de esta manera y en 2 días te sube lo que no te ha subido en 2 meses, pues es ya euforia máxima, ¿no? Y es de lo que hay que huir precisamente. AirSwap, de las que había subido también bien y ya veis cómo está rompiendo la línea de tendencia, de momento no la perfora mucho, vamos a ver cómo cierra, pero lo más probable es que tenga correcciones importantes hacia la zona de los 900 como mínimo. Atom sigue estando en la zona de soporte, no termina de reaccionar, no ha hecho gran cosa. Bueno, la hizo en su momento, hizo esta gran subida, pero en las últimas semanas, el último mes, no ha hecho gran cosa, mientras otras han estado subiendo mucho. Entonces, yo creo que aquí sí que le podría quedar algo de subida, pero no, de momento no reacciona, ¿no? Audio, en cambio, sí que fue de las que subió mucho. Está por debajo de la línea de tendencia, ahora mismo rebotando un poco desde los mínimos del día, pero lo normal es que tenga una corrección importante. AVAX parece que sigue cayendo, yo creo que se va a acercar a los 46.342, decíamos, no sé si ayer o cuando, que no estaba en una zona muy cómoda, que la zona más cómoda para entrar serían esos 46.342. AXS, pues fijaros que ya no sube tanto como a la mañana, también este movimiento había sido bestial. Son movimientos ya muy parabólicos y cuando son tan parabólicos suelen ser las últimas fases, es lo que venimos diciendo ya los últimos días. Van no consigue superar los 25.047, vuelve a caer por debajo, no tiene buena pinta este gráfico. Básica Tension Token la vemos también bastante parada en esa zona de los 1970. Creemos también que está un poco alta, que debería corregir. Vamos a seguir un poco más. BIM la veíamos al principio entre las mayores subidas, está en el máximo anterior. Podría pegar algún subidón todavía fuerte porque pues estamos viendo ese tipo de movimientos de traca final, ¿no? Pues todavía podría ser, pero vamos, que ya prácticamente ha hecho todo lo que tenía que hacer. Bell lo mismo, está rompiendo la resistencia y todavía podríamos ver algún movimiento fuerte de subida. Fijaros que desde la zona esa de 5.248 que era soporte hasta esa zona de 7.337 también era una buena rentabilidad, pero todavía puede hacer más porque puede saltar esa resistencia y ganar aún más. Era un 40% de rentabilidad y vemos que esa resistencia es importante y de superarla pues todavía podría tener revalorizaciones importantes coincidiendo con ese movimiento de traca final que estamos hablando en algunas otras monedas, ¿no? Binance también ha roto el triángulo y parece que sale al alza. Vamos a ver si continúa, porque a veces cuando son formaciones así triangulares vuelve a apoyarse en la línea más fácilmente que en otras rupturas. En este caso
Bueno, veremos a ver porque tiene una resistencia muy cerca en esta zona de los 5.000, perdón, 53.764 más o menos. Si supera ese nivel continuará con la subida. Si no, pues hará un retroceso a apoyarse en la zona de 48.800. Vamos a seguir un poco más adelante. BZRX, estos días estábamos hablando de que estaba en la parte baja y que tenía esa resistencia de los 1065, la ha roto y bueno, parece que se encamina hacia la parte alta de esta figura, es decir, esa línea verde que tenemos ahí arriba que más o menos podría pasar por los 1470, 1480 más o menos. CHR vuelve a subir, pero no nos fiamos mucho porque, bueno, ya sabemos que están bastante infladas por el tema de los NFTs. Yo creo que en los últimos días ya se ha empezado a leer menos noticias de los NFTs. No es que vayan a, ya os he dicho, no es que vayan a desaparecer, seguramente volverán a la carga con los NFTs, pero ha habido una, no sé cómo decirlo, una especulación bastante brutal en ese aspecto y ahora pues igual se calma un poco durante una temporada, ¿no? Chiliz ya ha roto el soporte, aunque ligeramente, todavía no se desploma, pero sí que está por debajo de esos 905 y ya veremos a ver la vela de mañana porque es muy importante. Si la vela de mañana empieza a ser bajista, fuertemente bajista, podría iniciar caídas importantes en Chiliz. Cuando llegue a una zona más, no sé cómo decir, más sensata, pues entonces ya nos plantearíamos otra vez entrar en Chiliz. Compound corrige un poco la subida de ayer, pero bueno, vemos como AVE también está queriendo subir. O sea que están un poquito queriendo reaccionar a este tipo de monedas. Coti todavía no pierde la línea, está rebotando justo en ella, pero no va a tardar mucho en perder esa línea. Es una línea demasiado acelerada, como ya hemos dicho muchas veces, y las líneas aceleradas no duran mucho tiempo. CTSI también amenazando con perder esa línea morada que tiene como tendencia, también está muy acelerada. DAS ni siquiera ha subido, lleva como 4 semanas o más en ese descenso que no termina nunca. Es bastante agotador estas monedas. Digibyte a punto de perder el soporte de los 119. Estábamos hablando estos días que la veíamos con posibilidades de caer a la zona de los 105. Día todavía no arranca, no supera los 670, pero tiene bastantes opciones de hacerlo. Si no se le pasa el mercado alcista, tiene opción todavía de una buena subida. DOT sigue bajando hacia los 55.397, va poco a poco hacia esa zona. Elrond había perdido el soporte a la mañana, ya lo decíamos, y parece que va a ir hacia los 2.221, da esa impresión. Elf continúa subiendo, fijaros dónde ha llegado a estar hoy, también casi en 900 otra vez, y a esta le podía quedar también un par de días de traca final tranquilamente, ¿no? Lo hemos visto hoy en alguna otra moneda, luego la vamos a ver. ENJ ha roto la línea de tendencia, esta que dibujábamos ayer, es una línea de tendencia abanicada porque la primera ya la tenía rota y ahora tiene que confirmar una ruptura por debajo del 3.791 para confirmar un doble techo. EOS no termina de reaccionar, sigue floja, bueno, sin más. Ethereum no confirma la vela o sea, la subida de ayer con subidas hoy. Todavía esta vela de hoy tampoco es que sea destructiva, está cerrando, bueno, con una bajada pequeña. Es decir, si mañana sale de ahí al alza, pues confirmaría la vela de ayer todavía, tiene posibilidades de confirmarla, pero si mañana cae, pues estaría como negando la vela del día 29, ¿no? O sea que vamos a ver mañana qué es lo que pasa. Mañana es día importante para este gráfico. Fed corrigiendo un poco, no mucho, a la mañana estaba bajando más, todavía está lejos de la línea de tendencia, pero en cualquier momento va a ir hacia ella y a romperla seguramente. FTM corrigiendo y se mete por debajo de la resistencia de nuevo. Eso es feo, lo que ha hecho hoy, muy feo. Superarlo como lo ha superado y meterse por debajo es
bastante significativo, ¿eh? Cuidado con este cierre porque puede seguir cayendo bastante. Bueno, GIF, perdón, esta no era la que quería poner. Esta también lleva una tendencia, fijaros también, muy especulativa. Quería poneros GIF2 que va un 70% de subida para que veáis las locuras que están ocurriendo estos días, esa subida tremenda. Me preguntaban por Hashgraph. Hashgraph, fijaros, tiene un soporte en los 540 donde podría hacer un doble techo. Tiene esa línea de tendencia que estaba aceleradísima, rota. Ya no nos sirve, hay que abanicar esta línea de tendencia. Para abanicarla la pasamos por estos nuevos puntos que tenemos aquí. Y cuando rompa esta línea se irá por los 540 y hará un doble techo. Ya estamos viendo varios gráficos con esta pinta, ¿no? De hacer un doble techo. Así que cuidado. ICX se mantiene arriba, pero ojo porque ya deja una mecha hoy importante y puede haber corrección hacia la zona de 3700. IOTA sigue estando en un buen precio. Ayer rebotó un poco, pero se queda todavía en esa zona. IOTA sí que todavía puede tener subidas. Bueno, Iris bajando un 5%. Puede bajar todavía otra vez hacia los 350. Incluso si rompe ese nivel, podía ir hacia 280, como dijimos en su momento. JST, en terreno de nadie. Esta sí que tengo dudas. Tengo bastantes dudas. Podría todavía tener una buena subida porque otras lo están haciendo. Están haciendo subidas espectaculares y esta todavía no lo ha hecho. No ha hecho ese arranque de dos velas impresionantes, como hemos visto en otras. Pero también la pinta de ese gráfico es como un poco débil de querer ir otra vez a 149. Entonces me tiene en duda esta moneda. Cava bien. A la mañana no estaba tan bien, pero ahora vemos cómo se va hacia la zona de los 11.775, que no está nada mal. Kyber Network no termina de arrancar, está en la misma zona prácticamente que cerró ayer, después de haber corregido un poco esta mañana, pero no termina de ir a por esos 5.229. Yo creo que tiene que ir a por ellos y creo que los va a romper incluso y tendrá una buena subida, pero le está costando mucho llegar hasta ahí. Lina, pues está estos 2 días un poquito indecisa. Es verdad que lleva muy poco tiempo todavía, pero si se acercase a esos 296 seguramente entraría en prisas por comprar y seguramente podríamos ir incluso hasta 356, así que ya veremos. Link sigue mal, sigue bajo esa línea bajista. La vela de hoy envuelve a las anteriores y cierra así. Todavía no ha cerrado, pero no queda mucho para el cierre. Y no hay de momento nada por donde cogerla a Link. Está bastante mal. Litecoin tampoco levanta cabeza. Fijaros que está en los mínimos otra vez prácticamente. No hay mucho que decir aquí. Maná, que a la mañana hablábamos del posible trabajo que se puede conseguir allí para el que quisiera hacerlo, ¿no? Y cumpla los requisitos. Pues está retrocediendo un poco. Tiene el soporte importante, los 1591, y perder ese nivel pues daría lugar a correcciones. Lo hemos comentado, o sea, no tiene nada que ver lo bien que vaya el proyecto con el precio del token. O sea, sí que tiene que ver, pero quiero decir que irá bien en el largo plazo, pero en el corto plazo ahora mismo ha habido una sobrecompra, perdón, brutal. Entonces, si este mismo proyecto en enero valía lo que valía, pues compararlo con lo que vale ahora, pues sale un poquito caro, ¿no? Matic pues se mete otra vez por debajo de los 641, sigue teniendo la línea de tendencia muy lejos, cerca de 500, y podría caer hasta ahí, ¿no? Para aflojar un poco esa subida tan tremenda que lleva, ¿no? Bien, tenemos MicroStrategy subiendo un poco, no mucho, la verdad. No está siguiendo la cotización del Bitcoin mucho, no entiendo muy bien por qué, la verdad. Pensaba yo que iba a ir más paralelo al Bitcoin, sobre todo porque fijaros que ha estado en 1200, ¿cómo estuvo aquí? No, 1315 de máximo, y eso pues eh, es mucha caída para lo poco que ha caído el Bitcoin desde los máximos. Entonces no entiendo muy bien el precio, pero me parece que está un poco barata, ¿no?
Bien, Nano no termina tampoco de... Perdón, esta era Metal. Nano no termina de salir de esa zona de los 817. Nier llega hasta la línea de resistencia. Se frena ahí de momento. No la veo mucho más allá de donde ha llegado. Neo justo está en el soporte de los 761, clavado ahora mismo en ese nivel. Y desde ahí debería volver a subir a intentar romper esa línea verde que hace de resistencia. No es una línea que tenga que ser muy fuerte de resistencia porque vemos que la inclinación es baja y debería poder ponerse por encima. Ocean bajando, posibilidad de ir hacia la zona de los 2289. Fijaros, OGN, esta es una de las que ha tenido subidas brutales los últimos días. Ha llegado a estar en 4000 hoy, 4000, ahora mismo está en 3081. Ya hablábamos estos días de posibles subidas fuertes, pero no sé si de 4000 yo creo que no hablé. Yo creo que como mucho dije 3600 o 3000, no sé, exactamente no me acuerdo, pero es que ha sido brutal. Entonces, estas subidas ya indican mucho. Todo lo que estamos viendo, estos movimientos así tan exponenciales, indican que estamos ya en las últimas fases. Omísego también corrigiendo hoy, pero los días anteriores ha tenido una buena subida. Seguramente mañana intentará otra vez volverse a poner por encima de 1198. Intentará ir hacia esos 1346. Ontology también rebota en los 269, que es el soporte. Tiene buena pinta el gráfico. Orbs parece que empieza a moverse de nuevo. Orbs nos ha dejado una resistencia. Yo tenía marcada ahí una antigua en 436. Nos ha dejado otra un poco más arriba que será más relevante ahora en el corto plazo, que es esta. Y si superase esos 461 con el cierre de alguna vela, pues podríamos tener todavía una reón adicional. Si estamos viendo cosas brutales en otras monedas con 70% de subida, pues ¿por qué no lo vamos a ver también en esta otra, no? Estando además en un exchange como Bitrex que tiene menos liquidez. Seguimos. Power Ledger subiendo un 16%. Ya habíamos hablado estos días de ella y también fijaros que 2 días lleva, también tremendos. Es que es casi todas, ¿no? Hay muchas que están así. QLC 205 también, bueno, quizás en los últimos intentos de subir. QSP 10% de subida, también fijaros que escape más fuerte ha tenido desde, bueno, ha llegado a 239, desde los 200, bueno, viene subiendo desde los 83, o sea que fijaros, ¿no? Hasta 240, por 3 se ha multiplicado, ¿no? Qtun 1% de retroceso después de haber ido casi hasta, bueno, casi no, hasta 1606. Puede volver a caer a 1350. Riff retrocede un poco. No parece que tenga demasiada fuerza, porque con los días anteriores, como se había comportado, pues era de esperar que hoy atacase los 80 y no lo ha hecho. Así que está empezando a flojear ya. RLC se mantiene por encima de la línea de tendencia. Ha estado mejor hoy. Ahora mismo no está en su mejor momento del día, pero puede avanzar hasta los 4754 de nuevo. Rose tampoco termina de arrancar. Hoy sí que ha estado bastante bien en algún momento del día. Ha estado en 350, pero no termina de romper esos 357 y volver a por los máximos. RSR se mantiene positiva. No termina de corregir tampoco, pero yo creo que no va a ir muy lejos ya. RUM vuelve a subir. Marca máximo por encima del máximo relativo anterior, que es este de aquí. Y se está acercando mucho a los máximos históricos. Vamos a ver si se frena ahí o todavía continúa con ese movimiento. Sol lo tenemos de momento repitiendo prácticamente. Ha hecho un movimiento de ida y vuelta. Eso es mala señal. Señal de que posiblemente tengamos bajada los próximos días. Más que nada porque se ha quedado además en la línea de tendencia y en cuanto rompa esta línea puede haber un movimiento fuerte a la baja hacia la zona de 27.300. Bueno, aquí tenemos también una subida fuerte de Steam. Otra que lleva pues muchos días ya de subida y hoy ha sido la traca final, yo creo también. Bueno, le puede quedar igual otro día más, pero
están ya todas como muy pasadas de vueltas, ¿no? Bueno, casi todas. Stratis sigue subiendo, otra que también parece que empieza a acelerar el movimiento y que podría tener todavía una traca final. STX, esta es de las que no se mueve mucho y que está bajando, es posible que caiga a esta zona. Vamos a ver. Theta Fuel, pues rompiendo la línea. Todavía no acelera el movimiento bajista, pero es probable que empiece a acelerar ese movimiento en los próximos días al haber roto esa línea. Theta, pues lo mismo, está todavía ahí aguantando por encima del soporte de 21.085. En cuanto pierda 21.085, acelerará la caída. Tomo Chain también en la resistencia, en los 4.600. Creo que va a caer también desde ahí. Tron, que no lo hemos visto estos días, pero ha fallado en su intento de superar los 128, se va para atrás. La verdad es que Tron, como pegue una subida por encima de 128, va a ser seguramente la señal de que el mercado de las altcoins se va a dar la vuelta. Unfi rebota. No me fío mucho todavía de ese rebote. Pienso que todavía puede volver a caer a los 42.000. Uniswap empieza cada vez a acelerar más esa caída. Yo creo que es bastante normal lo que está pasando. BET, decíamos a la mañana que si cierra por esa zona está confirmando una ruptura de esta zona de máximos con posible ruptura de esta línea de tendencia morada que tenemos aquí. VIP, que había roto también resistencias, se va para atrás totalmente, con lo cual eso es bastante feo. Bastante feo. No sé, a veces hacen estos amagos para luego seguir subiendo, pero es extraño porque teniendo como hemos tenido un montón de monedas totalmente disparadas, que esta que tenía la oportunidad de dispararse porque había roto una resistencia de los últimos máximos, no se dispare, pues no es muy buena señal. Wabi ya con una caída del 15%, también advertíamos ya de esta subida desproporcional a la mañana y ayer, bueno, ya lo llevamos advirtiendo unos cuantos días, ya se ha pasado de vueltas también. OneChain, pues lo mismo, la vela de la mañana era brutal y ahora está cerrando en negativo ya. WRX, fijaros, 40% de subida ya es la traca final. Venía teniendo un comportamiento alcista más bien tranquilo, más bien moderado, y de repente pues estos dos últimos días ha sido ya pues demencial, ¿no? Cuando ocurre eso ya, pues dices, bueno, pues si sigue subiendo que gane otro, pero yo me bajo de ahí ya, ¿no? SEM queriendo subir, pero el hecho de que no rompa los 692 me hace dudar. Pienso que todavía puede seguir cayendo. Stellar, mal, esa vela es fea. Estos días atrás parecía que iba a ir hacia 780 y sin embargo ahora da la impresión de que quiere romper estos soportes. Monero sube, otra vez hasta los 4.200 y muy cerca de la línea de tendencia bajista. Ojo, que igual Monero nos da la sorpresa y se pone a subir en contra de la tendencia. Cuando todas empiecen a bajar, igual empieza a subir Monero, ¿eh? Ojo. Ripple bajando también. Puede volver a caer a la zona de los 830. Bueno, Tezos hace mucho que no la miro. Vamos a ver qué hace. Bueno, la tenemos ahí todavía en resistencia, en los 790. No ha cambiado mucho prácticamente. No nos hemos perdido nada aquí. Zcash repitiendo, también mucha volatilidad igual que ayer. Parece que quiere salir al alza también. Quizás ocurra como con Monero, que Zcash y Monero igual empiezan a subir cuando el mercado baje, no lo sé. Y ZRX pues ha tenido la subida que esperábamos. Lo dijimos estos días atrás, que era buena opción esta zona de aquí de 2.534 y que la resistencia podía ser estos 3.164. Al final, daros cuenta que a ver, cuando decíamos aquí que cuando estaba en esta zona bajando y decíamos, bueno, es buena zona para empezar a acumular, buena zona para acumular, buena zona para acumular. Aquí decíamos, ya no vamos a comprar más por si sigue cayendo, pero después rebota, da una opción de salir. Si no ha salido aquí, no pasa nada, vuelve a caer, vuelve a dar la opción de comprar y al final llega donde tenía que llegar. O sea que, bien.
Y nada, con esto termino con las altcoins y vamos con el Bitcoin para finalizar el vídeo de hoy. Aquí lo tenemos, 58.850, aguanta en la parte alta. Esa es la resistencia, justo los 58.900. Queda 1 hora y 36 minutos para que cierre la vela del día. No da la impresión de que vaya a cerrar muy lejos del nivel que está ahora. Justo eso es resistencia y lo normal cuando estamos en una zona de resistencia, ha estado todo el día ahí y no la rompe, es que al día siguiente corrija algo. Y esa corrección puede llevarle a los 56.361 o a los 55.553. Si no corrige, si rompe, entonces sí que nos iremos a por los máximos, pero yo sigo pensando que no los vamos a romper o no los vamos a romper de forma significativa. No vamos a separarnos de los 61.700, 61.800, como mucho tocaríamos 62.000 y otra vez iríamos para abajo si es que ese es el caso. Yo sigo pensando que estamos en ese proceso de consolidación que le va a llevar su tiempo y en el que nos vamos a tirar todavía unas cuantas semanas, ¿no? Después sí, después romperá el máximo y seguirá subiendo seguramente, porque aquí no hace más que entrar dinero, no hace más que adoptarse, y eso es, de largo plazo es muy alcista, pero un descanso en esta zona tampoco viene nada mal. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.